Soy Ivonne Ferreras y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema que nos va a ocupar, pero en muchísimas entregas. Tiene que ver con el tema eléctrico en el país. Esa especie de tinglado mafioso que tú no puedes decir normalmente a través de los medios masivos de comunicación, pero no es más que eso, un tinglado mafioso en que todos los sectores de poder siempre se ponen de acuerdo para seguir traficando con una crisis que arrastramos desde hace más de 100 años y que todavía nosotros no logramos resolver en el país. En estos días, bueno, el tema respecto del sector eléctrico es, indiscutiblemente, el protagonismo lo tiene las plantas de generación de Punta Catalina. Y cada vez salen más informaciones. En estos días de lo que se habla es de esto. Todos los diarios pusieron de relieve y en sus primeras páginas que el gobierno prepara el marco legal para la venta de Punta Catalina. Hacienda pidió entonces a las empresas distribuidoras de electricidad los derechos, y a la CDE también, para que se dan los derechos a Fomper de las plantas de carbón que el Estado ha valorado en 2.500 millones de dólares. Y hay dos elementos, porque de Punta Catalina hay muchas cosas que se tienen que decir. Nos remontamos cuando escuchamos el nombre de Fomper. ¿A qué pasó, señores, con Fomper cuando iniciaba su primer periodo de gobierno el presidente Danilo Medina? Con unas denuncias que se hacían desde Fomper que tenía en la generación sus socias y que terminó denunciando en un expediente enorme la estafa que según Fomper habían hecho al Estado Dominicano las principales generadoras de electricidad, llámese Eje Jaina y Eje Itabo. En ese momento se hablaba de 18.000 millones de dólares. Ese expediente, un expediente grandioso, pues fue depositado ante la Procuraduría General de la República y lo había hecho en ese momento el profesor Izquierdo, que era el que estaba al frente del Fomper. ¿Qué pasó entonces? Pasó que cuando el presidente Danilo Medina tomó posesión de su cargo, inmediatamente destituyó al profesor Izquierdo. Y entonces, ¿quién ocupó el Fomper en ese momento? Bueno, pues lo hizo el señor Rosa, que era, aun cuando no podemos establecer el responsable de esa estafa de 18.000 millones de dólares, que por cierto, muchos de los medios no reprodujeron, bueno, pues fue en un periodo de 8 años de gestión del señor Rosa, cuando se supone que se produjo esa estafa de las principales generadoras de electricidad. ¿Qué pasó con ese expediente? No pasó absolutamente nada. Destitución de Izquierdo, Rosa ocupó el cargo y el expediente aún duerme el sueño eterno en las gavetas de la Procuraduría General de la República. Y con eso entonces conectamos con el tema de la Punta Catalina, que ahora se habla precisamente de que involucraría en el negocio a Fomper y a la CDE, ¿verdad? Y para eso cedería entonces todos los derechos las empresas distribuidoras de electricidad, léase las EDES. ¿Qué debemos nosotros entonces plantear en ese sentido? Que cuando aquí se quiso justificar, después de que empezó con ese proceso de licitación, porque ahí comenzó todo en 2013, con las plantas a carbón de Punta Catalina, que empezó con un proceso de licitación que a todas luces solo quería favorecer a la empresa Odebrecht, cuando aún no había desatado los escándalos que después se desataron en Brasil. La justificación del Estado Dominicano era que tenían que construir esas plantas a carbón y tenían que hacerlo porque por muchos años ellos estaban teniendo un negocio desleal con los generadores privados. En este caso, las principales, repetimos, Eje Jaina y Eje Itabo. Eso cuando empezaron a cuestionarse, por supuesto, ese proceso de licitación que en principio se retrasó durante un año porque el lugar donde sería construido sería en Azua, en unos terrenos del Estado. Extrañamente, retrasó un año el proceso de licitación porque de repente entonces luego pasó a hacerse en Catalina, en Punta Catalina, que es propiedad de los Vicini. Ahí, lejos del Estado declarar como de utilidad pública esos terrenos, que pudo hacerlo perfectamente, permitió, no se sabe con cuáles complicidades, que ellos hicieran un contrato nunca visto en el país. Creo que una vez en la bahía de Samaná, que fue el ventado contrato Enfiteusi, que nos coloca a la Punta Catalina en un estado de
falta de transparencia, pero sobre todo de independencia. Pero bueno, el caso es que esa era la justificación para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Desde entonces, ¿cuánto ha llovido? ¿Qué pasó después? Bueno, empezaron entonces en ese proceso que involucra a 3 empresas, ¿no? Que es un consorcio que no solo es Odebrecht, sino que es Tecnimont y que también es el grupo Estrella, que uno tenía que ver con la parte técnica, otro con el problema del financiamiento y finalmente Odebrecht, que es quien estaba al frente de la obra. El financiamiento tuvo bastante problemas, muy serios. ¿Por qué? Bueno, porque nunca estuvieron claras las cuentas, nunca estuvieron claras en el proceso de licitación incluso, que no debía pasar de 1.500 millones y que en este caso, finalmente lo que se aprobaba en el Congreso era 2.040 millones. Ahí hubo la intervención directa del presidente de la República, de Danilo Medina, y entonces por eso es que da más de los 2.040 millones. Se habla después de los 1.995 millones en el caso de Punta Catalina. Todo comenzó mal con estas empresas. Hablábamos de la generación de 700 megas. Hubo que el Estado Dominicano entonces tener que aportar y hacerse responsable de todo el financiamiento, y de entonces acá Punta Catalina se ha tragado todo el dinero del mundo, hasta el punto que tuvieron que volver ellos sobre sus propias palabras porque han estado tirándole encima a las empresas privadas para que sean socias entonces de estas plantas de generación que ya, cuando ellos declaran el costo en 2.500 millones, imagínense ustedes, sin contar, por ejemplo, el proceso de arbitraje que tendría que sumarle a la empresa generadora Odebrecht más de 700 millones, y que según técnicos que no son cercanos al gobierno, pero que sí conocen y han dado seguimiento a todo el proceso de Punta Catalina, ya nosotros vamos sobrepasando los 3.000 millones de dólares de inversión en todo el proceso de Punta Catalina. ¿En qué va a parar esto? No lo sabemos. Ahí ha habido absolutamente de todo. Hubo comisiones que ustedes conocen ya perfectamente, y de esas comisiones lo único que salió fue que el señor Jaime Aristi Escuder, aquel mismo que escribió y habló hasta por los codos del proceso de la Sunlan, del lado oscuro de la Sunlan, que después que Danilo lo nombró entonces como presidente de la comisión, bueno, el presidente fue Agripino Núñez, pero fue el vocero él y llevó la voz cantante. Después que lo nombró como parte de esa comisión, empezó a ver clarito el lado oscuro de la Sunlan y terminó siendo como administrador de Punta Catalina, que uno no sabe qué es lo que administra porque todavía las Catalinas están en un periodo de prueba, con un retraso de más de 3 años, y ese retraso de 3 años es lo que implica es dinero para el Estado. Pero todo sigue tan oscuro y tan terrible y dando tantas vueltas respecto del tema que tú no sabes entonces por dónde, en qué va a terminar. Eso que para el presidente Danilo Medina era su obra cumbre para resolver un problema que nadie ha querido resolver en esa especie, repito, de asociación de malhechores, de tinglado mafioso, de truanes en contubernio a nombre de una crisis que es el tema de la generación eléctrica aquí en nuestro país, tirándole ahora a el sector privado, señores, el 49% para que sean socios respecto al caso de Punta Catalina, después que ellos habían dicho que las Catalinas las justificaban en el sentido de que justo ese sector privado es el que había estafado al Estado desde siempre, tenían un negocio desleal, abusivo, ¿verdad? Y que por eso, para ellos generar esos 700, que con esos ellos iban a darnos luz, lo dijo Danilo, pobre Danilo. Y alguna vez, en algún momento, en estas conversaciones que nosotros tenemos y en estas complicidades de doble vía que hacemos a través de este espacio, vamos entonces nosotros a ponerles el corte de Danilo Medina diciendo en 2017 que aquí 24 horas de energía eléctrica iba a haber y que eso lo garantizaba Punta Catalina. No puedo hablarle de nuestro sector eléctrico sin referirme al proyecto más importante que se ha puesto en marcha en nuestro país para dar respuesta de una vez por todas al problema de suministro energético en la República Dominicana. Me refiero, por supuesto, a Punta Catalina. Cuando decidimos poner en marcha esta obra, nos movía y nos mueve un solo propósito: llevar electricidad a todos los rincones del país, 24 horas al día, 7 días a la semana, a un costo razonable y de manera sostenible.
Recordemos, por tanto, que esta obra, en la que actualmente trabajan en su construcción 5.200 personas, aumentará entre un 35 y un 40% la oferta de energía en el país. Dicho de otra forma, estaremos por primera vez produciendo tanta energía como necesitamos, garantizando un suministro estable de energía por más de 25 años. Después una no sabe dónde metió la cara Danilo con la peor desgracia que ha sido para él, que ha sido precisamente el negocio eléctrico y cómo lo pensaban conjurar respecto a las plantas a carbón, sin contar la parte contaminante, que es un tema bastante serio y que también han llevado la voz cantante otros temas. ¿En qué ha terminado Punta Catalina? ¿O en qué va a terminar? Todavía no sabemos nosotros, desde préstamos Wyber, desde investigaciones en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que son 39 millones involucrados también en todo ese escándalo que no ha querido el Estado Dominicano por la falta de independencia que hay entre la justicia y el poder judicial, que son simplemente peones. No se ha investigado los vínculos de 39 millones que se pagaron en soborno con el caso de Punta Catalina. Desde esa parte, hasta los problemas técnicos, hasta una de las patas de la mesa, que es Tecnimont, que están los fiscales de Tecnimont italianos aquí en el país haciendo las investigaciones, por supuesto, con el entruñamiento de la Procuraduría General de la República, que no ha sido para nada ni solidario, ni le ha prestado todo lo que ellos han necesitado para esclarecer este tema. Todo eso ha envuelto al tema de las santas y de la puta, como dicen algunos, Catalinas, las iluminadoras, que no sabemos cuándo van a iluminar. De las Catalinas, mucho hay que hablar. El elemento ahora en estos días noticioso tiene que ver entonces con el involucramiento de la CDE y también del FOMPER. El FOMPER, que tiene su historia, que tiene sus expedientes, que están engavetados. Y seguiremos hablando entonces nosotros de la peor solución, que es Punta Catalina, y que las empresas que se supone que la comprarían tendrían las mismas garantías soberanas que la tristemente célebre, recordada Collentri, de la que Danilo Medina procuró un aumento de 10 años a un contrato que se había tragado 60 millones, señores, al año, sin generar ni un solo kilo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque del tema eléctrico hay mucho que decir. Mientras tanto, decirles que si les gustó esta transmisión, bueno, pues entonces ustedes le dan like, usted se suscribe y por supuesto retroaliméntanos, compártenos, porque esto simplemente es una complicidad de comunicación. Asimismo, complicidad de comunicación, porque sigo siendo Ivonne Ferreras.